una información que también queremos compartir con ustedes y que devela demasiada preocupación lo que está pasando en estos momentos, por ejemplo, en nuestro país. Hablamos de un tema de violencia, pero terrible, ¿eh? Pero terrible. Por ejemplo, según la información que tengo aquí en mis manos, si hablamos de víctimas de feminicidio, estamos hablando que, por ejemplo, el 5% de las víctimas de feminicidio, estas mujeres estaban en estado de gestación, estaban embarazadas, y 6 de cada 10 mujeres eran madres, tenían hijos, que han dejado finalmente a niños, niñas en orfandad. Además, según lo que se conoce dentro de todo este tema, es que al menos con todas las víctimas mortales, mujeres que están finalmente sepultadas y que están en las... han dejado 1.200 niños menores en orfandad. Estas cifras terribles, horrendas, que las estoy compartiendo, la vamos a conversar ahora mismo con el señor Juan Wambachano, quien es gerente del Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía. Señor Wambachano, buenas noches, bienvenido a Exitosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Señor Wambachano, la información que estoy compartiendo y que nos alcanzan es sumamente preocupante. Justamente el día de hoy, por ejemplo, martes, hemos conocido de 4 casos más de feminicidio, 4 casos más. Eso es sumamente triste, terrible para nuestro país. ¿Cuánto se viene haciendo desde el Ministerio Público para poder evitar más situaciones de sangre en contra de las mujeres? Sí, bueno, lamentable, efectivamente, en lo que va el año, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público ha registrado hasta el momento 75 víctimas de feminicidio y tiene investigando 20 posibles casos de posible feminicidio, que si es que se le suman podríamos llegar a una cifra de 95 víctimas en lo que va el año. ¿Ya? Y en los últimos 10 años, desde el 2009 a la fecha, son cerca de 1.148 víctimas de feminicidio, lo que haría un promedio más o menos de 10 víctimas de feminicidio se estarían registrando mensualmente en el país. Pero ¿cómo es que esto finalmente termina incrementándose de manera exponencial y de manera sangrienta en la sociedad peruana, cuando, por ejemplo, en estos últimos años existen leyes que protegen mucho más a las mujeres? Y pese a que existen leyes más protectoras hacia esta población vulnerable, terminan incrementándose los casos de sangre, los casos de muertes. Claro, definitivamente hay que reconocer que en los últimos años ha habido una inversión, una preocupación como parte de la política pública y también por parte del Ministerio Público de poder trabajar en el ámbito de la prevención, de la persecución, protección de víctimas. Sin embargo, hay algunos factores que creo que faltan estudiar, que permitan un poco tener la comprensión no solamente de los datos, sino ir más allá de los datos para saber un poco los perfiles de víctimas, perfiles de imputados, características de los hechos, y un poco las razones que estarían explicando, un poco los factores causales que estarían, digamos, detrás de esto, que nos permitiría que las políticas públicas apunten cada vez a atacar las causas, ¿no? En el caso desde el Ministerio Público, lo que se está trabajando ahora se ha implementado hace un mes el protocolo de feminicidio para investigar las muertes de mujeres en un contexto de género, pero con esa perspectiva, ¿no? Y además fortaleciendo las fiscalías penales, las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, que de alguna manera hay un compromiso de poder fortalecer y contribuir a reducir la tasa de feminicidio que nos preocupa a todos, ¿no? Claro, hay una preocupación nacional respecto a ese tema. Por ejemplo, en estos momentos, lo que puedo mencionarle es que existe un plan de hecho que sabe usted mucho más que yo, existe un plan, por ejemplo, de lucha contra la violencia de género, que está allí en el tintero, está en el papel impreso, nada más, pero ¿cuánto se está avanzando en la implementación de este plan? Por ejemplo, ya el gobierno ha designado, si no me equivoco, creo cerca de 56 millones de soles orientados al fortalecimiento de un sistema especializado. En el caso del Ministerio Público, se van a implementar este año, son 10 fiscalías especializadas en Lima, contra violencia contra la mujer y integrantes del grupo familiar, que también van a ver los temas de feminicidio. También a raíz de esta inversión se van a implementar 10 cámaras GESEL y se van a repotenciar 15, en total son 25 que se van a
reforzar, se está tratando de invertir también en mejorar los laboratorios de criminalística y también fortalecer el Instituto de Medicina Legal y también desarrollar el tema de capacitación y sensibilización, ¿no? O sea, hay mucho por hacer. Creo que un factor fundamental va a ser en el tema de prevención, ¿no? Ahora, pero lo que usted me menciona, por ejemplo, el tema de fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Ministerio Público con la Cámara GESEL, con otros implementos que se pueda dar, es la parte de atención cuando el crimen está perpetrado. Sin embargo, finalmente, de manera breve, le quisiera pedir su opinión. ¿Cuál es la tesis que maneja usted? ¿Por qué es que la parte preventiva aún está en deuda con la sociedad? ¿Por qué no funciona la parte preventiva pese a que existe un plan de lucha contra la violencia de género? Claro, ahí hay varios factores, básicamente, digamos que están de alguna manera manteniendo que el delito se mantenga o puede un incremento de esa magnitud, ¿no? O sea, básicamente hay un rol en el tema familiar, ¿no? Si uno analiza los datos de feminicidio, el 80% de los feminicidios en el Perú, el que cometió el hecho fue la pareja o expareja, ¿no? Entonces estamos hablando de ese 80% que lo cometió la pareja o expareja y hay un 10% que lo cometió un familiar. Entonces estamos hablando que ese porcentaje, estamos hablando de relaciones de pareja en el que al analizar el tema encontramos de que muchos de los feminicidios dentro de los móviles, estamos hablando del hombre que mata a la mujer porque hay supuestos celos, la mujer no quiere continuar con la relación. Entonces, ahí hay elementos fundamentales de trabajar una perspectiva de género que permita identificar a mujeres en alto riesgo, fortalecer las medidas de mujeres que tengan, vivir situaciones de violencia, puedan denunciar. 60% de las víctimas de violencia familiar no denuncian los hechos por diversas razones. Y es precisamente ahí donde se tiene que comenzar a apuntar, pero no solamente impulsar la denuncia, sino también preparar las instituciones para que la alberguen a estas mujeres en las denuncias y puedan hacer el acompañamiento respectivo y no dejarlas desprotegidas en medio camino. Exacto, ¿no? Señor Juan Machado, le agradecemos por la comunicación telefónica al Casala para Exitosa. No se preocupe, buenas noches. Hay mucho por hacer, sin duda alguna, en el tema de lucha contra la violencia hacia la mujer. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Exitosa.